Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, analizamos algunos de los temas que marcan la actualidad de nuestros días. En esta ocasión hablamos del giro radical en la política exterior estadounidense comandado por Donald Trump y su creciente hostilidad hacia Volodymyr Zelensky. El plan prorruso de Washington para terminar con la guerra en Ucrania, que va a cumplir ya 3 años, deja a la Unión Europea en la estacada y se cuela también en la recta final de la campaña electoral en Alemania. Por otro lado, el presidente de Argentina, Javier Milei, que enfrenta, ya lo saben, acusaciones de fraude por promover presuntamente una criptoestafa, volvió a sacar su motosierra para regalársela a Elon Musk, esto en el escenario de la misma convención ultraconservadora en que, precisamente siguiendo la estela del multimillonario, Steve Bannon hizo el saludo nazi. Para comentar este panorama de la actualidad internacional, contamos hoy, por un lado, con María Paula Martínez. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes y profesora del Centro de Estudios en Periodismo, CEPER, y está aquí en el estudio de France 24. También nos acompaña Darina Chachenko. Ella es periodista y presentadora de UATV en español, de la televisión ucraniana, profesora de la Universidad Nacional Lingüística de Kiev, y nos acompaña desde Kiev, la capital ucraniana. También estamos con Esther Herrera. Ella es periodista, corresponsal en Bruselas de France 24, la conocen de sobras. Y finalmente también contamos con Marcelo Cantelmi. Él es editor y jefe de política internacional de Clarín, así como director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Muchísimas gracias, María Paula, Darina, Esther y Marcelo, por acompañarnos en esta emisión de Una Semana en el Mundo y por haber aceptado la invitación de France 24. Antes de entrar en materia, de entrar en el debate, les recuerdo que, si bien ya saben que pueden repetir este y todos los episodios de France 24, de Una Semana en el Mundo, a través de nuestro canal de YouTube, ahora también pueden hacerlo a través de los principales formatos de podcast. En las principales plataformas de streaming de audio son las que ven en sus pantallas. Ahora sí, les invito a empezar esta conversación acerca del panorama que enfrenta la guerra en Ucrania, que va a cumplir ya 3 años. Y es que en un mes en el cargo, Donald Trump ha hecho volar por los aires la política exterior de su predecesor, de Joe Biden, basada en intentar aislar al Kremlin y financiar el esfuerzo bélico de Kiev, una postura que, recordemos, cuestionaba y de hecho reforzó a toda la OTAN. Este giro en la diplomacia de Washington se escenificó esta semana en Arabia Saudita, en concreto el martes en Riad, cuando el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, el primer encuentro entre ambas potencias desde el inicio de la guerra. Posteriormente, Donald Trump llamó a Zelensky dictador para hacer así un breve repaso de lo que ha sucedido esta semana. Sin embargo, el presidente ucraniano recibió posteriormente también al enviado especial de Washington a Kiev, Keith Kellogg, e insistió en que unas relaciones fuertes con Washington benefician a todo el mundo. Bien, esto después de que, para añadir un poco de contexto brevemente, la semana anterior, recordemos que la Casa Blanca insistió en un plan que concedía a Moscú los territorios ocupados y excluía a Ucrania de la OTAN. Bien, empiezo, Darina, contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Ya que estás en Ucrania, quisiera saber cuáles son un poco las perspectivas ahí sobre el terreno, porque vemos que Zelensky, a pesar de estos ataques que está recibiendo por parte de Donald Trump, mantiene la compostura. No sabemos si intentando salvar todavía un poco esta relación o en un modo un poco de negacionismo, ¿no?, de lo que está sucediendo. Bueno, todo lo que está sucediendo, digamos, alrededor del nuevo presidente de Estados Unidos, por supuesto que primeramente le toca al pueblo estadounidense. Pero como estamos hablando de una potencia mundial, primer mundial, ¿verdad? De eso depende mucho, no solamente Ucrania, sino absolutamente todo el mundo. De sus decisiones, eso influye en la economía, en la posición política, en el futuro de muchos países y especialmente si estamos hablando de Ucrania. Porque a la final Estados Unidos, como una potencia mundial, tiene una responsabilidad muy grande. No se trata simplemente de que está dando una ayudita a Ucrania. Tiene una responsabilidad grande porque Ucrania, por la paz, entregó sus armas nucleares, era segunda o tercera potencia mundial en eso,
y entregó por la paz mundial para que no esté desparramado todas las armas nucleares por el mundo, por diferentes países. Entonces hicimos mucho por una paz mundial, no solo pensando en nosotros, sino en el mundo entero. Y yo creo que durante estos 3 años de guerra a gran escala, pero de guerra 11 años, hemos demostrado en que somos un país totalmente adecuado, totalmente con conciencia, de que entendemos si tenemos algún tipo de poder con armas de largo alcance o algo, no nos volvemos locos, sino estamos a la defensa de nuestros niños, que son nuestro futuro, de nuestros territorios en donde están las personas, porque no se trata de terrenos, se trata de personas que están en esos territorios ocupados. Y ahora estamos viendo que Trump toma una posición en donde cambia totalmente un formato, empieza a crear un mundo paralelo en donde identifica a Zelensky como a un dictador, pero a un dictador ruso, como a su colega, como a su amigo, como él lo ha nombrado. Entonces se está volviendo la realidad, la dura realidad ucraniana y del mundo, especialmente del mundo europeo, porque están cerca de esta casa que se están quemando, ¿no? Sí. Entonces, está cambiando el tipo de realidades y esto puede influir en general en cómo es el mundo el día de hoy, en cómo es el sistema mundial internacional. Estamos hablando sobre la seguridad mundial. El pueblo ucraniano, termino con esto, el pueblo ucraniano es el que decide si es que ve que su líder, digamos, se está aprovechando o está de alguna manera dictatorial o algo. Solo el pueblo ucraniano puede decidirlo, puede pensar en elecciones y tenemos una constitución que está todo descrito, no es algo que Zelensky se está inventando. Darina, permíteme, antes de dar la palabra al resto de invitados, brevemente te quería preguntar precisamente ante esta nueva realidad que describes, ¿cuáles son las opciones que tiene el pueblo ucraniano? ¿Acatar este plan de paz para terminar con la guerra o este plan de cese el fuego que concede a Moscú, como decíamos, estos territorios ocupados y excluye a Ucrania de la OTAN, o seguir con la guerra sin el apoyo de Estados Unidos? Bueno, primeramente, la guerra la sigue Rusia, ¿sí? O sea, Ucrania se está defendiendo. Si deja de hacerlo, va a ser exterminada. Entonces, simplemente no tenemos cómo dejar de defendernos, sino nuestros hijos y nuestra existencia va a estar en juego. Ahora, si nosotros estamos hablando sobre, en general, de este plan de paz, escúcheme, hay una fórmula de paz de Zelensky que fue presentada a diferentes países, fue argumentada, y eso sirve no solamente en el caso de Ucrania, sino en general, en futuros casos bélicos y no bélicos. Entonces, hay un plan, Ucrania quiere que esta guerra termine, pero no significa que quiere que cese el fuego y que el día de mañana, digo un futuro próximo, Rusia otra vez con nuevas fuerzas nos ataque y empiece a matar civiles. Entonces estamos hablando de una paz no en donde no hay fuego, es decir, si no hay esa guerra ardiente, significa que hay paz. No, una paz duradera. Y Rusia, si es que realmente quisiera paz, dejaría de matar civiles como mínimo. Esta es algo cínico totalmente, hablar de una mediación con un terrorista totalmente y que todos los días mata a civiles. Si él quisiera paz, dejaría de matar civiles a diario. Eso sería de una paz. Bien, ahora continuaremos profundizando en las perspectivas y las opiniones dentro de Ucrania. Darina, ahora nos seguirás contando. Pero antes, Marcelo, te cedo la palabra para pedirte tu punto de vista sobre este reordenamiento de las relaciones internacionales, al menos entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, no es un reordenamiento, es un desorden. Lo que ha hecho Trump es convertirse en un vocero de los intereses del Kremlin y está enterrando el liderazgo norteamericano, digamos. Es una gran falla en la geopolítica norteamericana la que está realizando este mandatario,
que no logra entender la importancia sistémica que tiene la guerra. Esta no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre dos sistemas. Si la gana Rusia, la gana China, la gana el nuevo eje que se formó entre estos dos países, Irán y Corea del Norte, que sostienen los cuatro, particularmente Moscú, que todo el sistema occidental está viciado, que está infectado y que tiene que ser relevado por una novedad, que es que la agenda se va a imponer desde este eje del este. Esto no lo veía con mucha más claridad Joe Biden, que era un mandatario liberal, Trump no es liberal, y que entendía que tenía que defender el lugar hegemónico de Estados Unidos. Bueno, Trump lo está regalando, Trump está convirtiendo a Estados Unidos en una potencia menor con este tipo de errores, también plantear hacer una villa turística en Gaza, haciendo limpieza étnica, que le propone nada menos que al pueblo judío que sufrió una limpieza étnica con el Holocausto en la Segunda Guerra. Digo, es todo muy desprolijo, muy desordenado, hay comentarios cruzados, contradictorios, lo insulta a Zelensky, luego manda un enviado para decir que es un gran tipo. Lo que se nota es una enorme improvisación y la ausencia de asesores de nivel. La cumbre en Riad, donde estuvo el canciller ruso Lavrov y el canciller norteamericano Marco Rubio, fue una victoria total de Rusia. Además se notaba mucho mayor nivel del lado ruso que del lado norteamericano, porque bueno, básicamente Marco Rubio no es un diplomático y se ve que todavía no tiene entrenamiento como para poder marcar algún tipo de posición. Pero ahí Estados Unidos sostuvo la posición de Rusia. Estados Unidos dijo que tenía razón Rusia, avaló la narrativa de Putin en el sentido de que la guerra la provoca Ucrania, y recordemos que hace no muchos días Trump también hizo este comentario absolutamente frugal, sosteniendo que por qué no Ucrania no podía ser parte de Rusia. Es decir, todo el discurso de Moscú es el que está levantando Trump, y si esto se llega a coronar, bueno, los que van a brindar van a ser los chinos, desde ya, porque además lo que está pasando, estimados, es que al destruir el orden internacional, como está haciendo Trump, todo es posible, digamos. Yo puedo hacer como está sucediendo en África con el Congo, porque se me ocurre, trato de tomar Goma, que es del país de al lado, o Azerbaiyán puede convertir a Armenia en una provincia, como lo viene planteando abiertamente, o China tomar Taiwán. ¿Por qué no va a hacerlo China si Estados Unidos está haciendo nada con un país que atacó a otro nada menos que en el centro de Europa, y según Estados Unidos el culpable es la víctima, no el atacante? Marcelo. Todo este enorme desorden que genera un desastre en el tablero geopolítico y no le brinda ninguna ganancia a Estados Unidos. Por eso, acá termino, hay tanto debate dentro de Estados Unidos en los dos partidos y en las corporaciones económicas, las mayores de Estados Unidos, que ven que se está desviando mucho el piloto que esto no tiene mucho sentido histórico y es una sumatoria total de errores, de fallidos y diría yo, hasta de estupideces. Marcelo, precisamente este mismo punto de vista que estás expresando es el que el presidente francés Emmanuel Macron ha declarado que quiere trasladar a Donald Trump cuando lo visite en la Casa Blanca. Veremos si resulta eficaz, ¿no?, esta conversación para los intereses europeos. Ahora hablaremos precisamente de la Unión Europea, pero escuchemos cómo lo detalló Macron, este argumento que le quiere plantear a Donald Trump. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire. Lo que voy a hacer es decirle básicamente, no puedes ser débil frente al presidente Putin, no eres tú, no te conviene. ¿Cómo puedes ser creíble frente a China si eres débil frente a Putin? C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas. Usted que no quiere que Irán tenga una bomba nuclear no puede ser débil con alguien que le está ayudando a conseguirla. Usted que no quiere que China venga a disputar Taiwán o cualquier otra cosa, ¿cómo puede explicarle que China no tiene derecho a invadir Taiwán, pero que Rusia sí tendría derecho a invadir Ucrania? Eso es lo que le voy a decir. Creo que son argumentos que pueden tener peso. Y también le voy a decir que le conviene trabajar con los europeos en este momento, porque Europa tiene la capacidad de crecimiento, tiene el potencial económico y cooperación con los estadounidenses. Así que ahí lo tiene. Avec les Américains, donc voilà. Bueno, Esther, la Unión Europea está en shock, ¿no?
Sí, sin duda la Unión Europea está tratando de reaccionar a este nuevo mandato de Donald Trump. No está siendo fácil. Como comentabas, apenas lleva un mes en la Casa Blanca y está resquebrajando las relaciones transatlánticas, unas relaciones que han basado el orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Y hemos visto ahora, especialmente en las 2 últimas semanas, cómo muchos de los consensos en los que se ha generado este orden mundial se están rompiendo, ¿no? Lo que ha dicho, por ejemplo, recientemente la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, es que ahora mismo es un momento de pragmatismo geopolítico. Es decir, ya no estamos hablando tanto de que Estados Unidos y la Unión Europea son socios indispensables, que les unen valores comunes, sino ahora mismo Trump está en una lógica de qué es lo que puede aportar la Unión Europea, una especie de transacción, de relación de negociaciones, ¿no? Es realpolitik en su máxima expresión. O sea, ya no estamos hablando tanto de estos socios indispensables que han sido siempre Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora mismo, en todo caso, la Unión Europea, aún así, no es un ente homogéneo, está habiendo problemas dentro de los países europeos para tener una posición común, sobre todo en lo que concierne a países como Hungría, como Eslovaquia. Veremos cómo va a reaccionar la Unión Europea ante esta cuestión, pero sí que es cierto que hay un consenso más o menos generalizado de que hay que reaccionar rápido. Esther, ahora vuelvo contigo, pero María Paula, ¿se encuentra la Unión Europea en una encrucijada entre intentar salvar la relación con Estados Unidos o la cohesión de la OTAN y mantener el apoyo a Ucrania tal y como nos señala Esther? Yo creo que hay un elemento que es lo impredecible, y eso en la política internacional lo hace muy difícil. Este tablero que se está moviendo tiene un jugador que no sabemos cómo se va a comportar, que ha sorprendido y no, con apenas un mes de su mandato, este nuevo mensaje a Rusia y un acercamiento que no se esperaba, o al menos no de esa manera. Ha llamado dictador a Zelensky y se ha acercado al que en cambio sí lo es, como Putin, y no sabemos qué va a pasar en un posible próximo encuentro ya entre los dos mandatarios y cuál es el mensaje o cuál va a ser la propuesta que va a hacer Estados Unidos a Kiev y cómo le va a contestar a la Unión Europea sus propias preocupaciones. Precisamente hablando de esta propuesta que Estados Unidos puede poner sobre la mesa, si nos basamos en lo que dijo la Casa Blanca hace una semana, la idea sería ceder parte, al menos, de los territorios ocupados por las tropas rusas a Moscú. Darina, te pregunto si hoy en día en Ucrania, tal y como pasó en 2014, habría parte de la población a la que le gustaría vivir bajo territorios controlados por Rusia o bajo una órbita rusa, por lo menos. Nosotros somos conscientes de que si el territorio en el que estamos, el que todavía no, digamos, está ocupado por Rusia, ¿sí? Si es que se llega a ocupar por Rusia, nosotros hemos visto hasta las listas de las personas que van a ser fusiladas. Es decir, nosotros sabemos que si un territorio va a ser controlado por Rusia, va a haber persecución, va a haber cárcel, o sea, no va a haber futuro. Lo podemos ver en Crimea anexada actualmente, lo que está pasando con los tártaros de Crimea, lo que está pasando con los ucranianos dentro, toda la persecución política y no política. Lo estamos viendo en las regiones de Donetsk y en la región de Lugansk, que no está completamente ocupada. Pero fíjense que Putin, él en su constitución hizo un cambio e ingresó territorios que ni tiene totalmente ocupados, y estamos hablando también de la región de Gerson y de Zaporilla. Sí, y Darina, nadie reacciona. Yo le preguntaba más bien por la zona del Donbass, donde empezó la guerra civil, como usted señalaba al inicio del programa, hace 11 años. Una manipulación, no hubo guerra civil, fue una guerra rusa, una invasión con militares rusos que entraron dentro del territorio.
No era ucranianos contra ucranianos. Una guerra civil significa que, por ejemplo, vamos a hacer un supuesto ejemplo, el pueblo ucraniano, digamos, de Donetsk, se levanta y va en contra del gobierno ucraniano, se acerca a Kiev para levantar ese gobierno. Esa sería una guerra civil. Lo que pasó es que entraron tropas rusas sin identificación, pero luego fueron identificadas. Hay videos y hay hasta luego, Putin hasta luego lo acepta, primero no, pero luego hasta lo acepta que eran militares dentro. Era una operación militar dentro, es una guerra que comenzó en el 2014. Se aprovechó de la situación, lo que pasó después de Maidán del 2013. Es una guerra. Y Darina, obviamente usted nos puede explicar la realidad, ¿no?, de lo que sucede en Ucrania. Entonces, ahora mismo no hay una división dentro del pueblo ucraniano sobre los escenarios que desean para una eventual paz. No hay una división porque nosotros estamos unidos porque Rusia nos atacó, Rusia está matando civiles a diario. Ahora, justo ahora, yo estoy en la capital, amigos, justo ahora estamos en alerta aérea. Ahora, atrás de la ventana, yo escucho drones pasar. O sea, esa es nuestra realidad. Y estoy en la capital, estoy bastante lejos del frente, yo personalmente. Mis hijos van a la escuela y pasan horas en refugios. Hay embarazadas que tienen a sus bebés en hospitales, pero en refugios, debajo de la tierra. Esa es nuestra realidad. Y por supuesto, nadie, pero nadie aceptaría a vivir bajo el mando ruso, porque estamos viendo lo que pasa con los territorios que son ocupados por Rusia. No hay nada de entrega de territorios, porque lo que están entregando no son tierras, están entregando vidas humanas. Y no se olviden que hay niños en cautiverio que Rusia raptó. Y Darina, precisamente si nos pudieras detallar estas listas que has comentado sobre las personas que serían perseguidas, ¿podrías pues a grandes rasgos explicarnos un poco quién estaría en estos listados? Por supuesto, primeramente son todos los activistas, son todos los que salen, digamos, en televisión, periodistas, yo también soy periodista, son todos los que son políticos, profesores. Cuando entran en territorios ocupados, lo primero a quien encarcelan son a los profesores, especialmente a los profesores de idioma ucraniano, de lengua y literatura. O sea, nadie está, solo por ser ucraniano, ya te pueden encarcelar o simplemente matar, no solo porque eres militar. Empiezan a buscar los que son policías de seguridad, por supuesto, y los encarcelan, pero también a personas, médicos, que por derecho internacional no deberían hacer eso. Y además, estas personas, mujeres médicas, políticos, traductores, en Crimea, hay un español, creo que es periodista, me puedo equivocar, pero hay un español que está en cautiverio ruso y ya fue trasladado, me parece, a una prisión, ya lo sacaron de Crimea, del territorio ruso. No solamente tártaros de Crimea, es porque él estaba en ese territorio. Es decir, si nosotros nos hacemos parte del territorio ruso, es un riesgo muy grande para la población civil y lo tenemos bien claro. No queremos que nuestros hijos crezcan bajo ese régimen. Pues precisamente ante este panorama, como decíamos, de la incertidumbre sobre lo que va a hacer Estados Unidos, Esther, como nos comentabas, hay cierto consenso, pero también divisiones dentro de la Unión Europea. Te pregunto por estas divisiones, en particular por la posición de Alemania, que va a ir a elecciones anticipadas este fin de semana. ¿Cómo ha influido esta guerra en Ucrania en estas elecciones y en el posicionamiento que tiene el país? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que en esta campaña electoral la guerra en Ucrania no ha sido uno de los principales debates, pero sí que es cierto que sí que ha afectado, obviamente de forma indirecta. Hay que tener en cuenta que Alemania es el principal país de la Unión Europea, también la principal economía de la eurozona, el que tiene mayor población, y
precisamente el año pasado y el anterior cerró en recesión. Esto es claramente una consecuencia de la guerra en Ucrania. Hay que tener en cuenta, Alemania ha basado toda su productividad y todo su crecimiento económico en gran parte gracias a un gas ruso muy barato, y ahora mismo, desde que la Unión Europea, desde que empezó la invasión en Ucrania, Alemania se desconectó del gas barato de Rusia, y eso al final ha acabado afectando su productividad. Por lo tanto, esto está afectando y al final ha acabado impactando en las elecciones en Alemania, y por lo tanto han tenido un impacto. Sí que es cierto que también se ha abordado también la cuestión no solo económica, sino también el envío de ayuda a Ucrania. Scholz había sido muy reticente de enviar misiles de largo alcance, y por ejemplo el favorito a ser canciller, Friedrich Merz, por ejemplo, sí que se ha mostrado a favor. Así que ha formado parte sobre todo estas cuestiones dentro de la campaña. Y Esther, muy brevemente, para terminar, tanto el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, como Elon Musk han mostrado su apoyo por la extrema derecha de Alternativa en Alemania, que se sitúa segunda según las intenciones de voto. ¿Preocupa esta postura en la Unión Europea? Bueno, lo cierto es que la Unión Europea ha sido muy cauta en sus declaraciones, pero por ejemplo sí que están con mucho seguimiento, por ejemplo, en la cuestión en cómo se está afectando, por ejemplo, en las redes sociales, este apoyo a la extrema derecha, sobre todo por campañas de posible desinformación. La Unión Europea está especialmente preocupada por ello y cómo puede impactar, porque también lo estuvo, por ejemplo, hay que tener en cuenta las elecciones en Rumanía. Aquí, sobre todo, es donde la Unión Europea se ha mostrado más preocupada, aunque de puertas para adentro es evidente que esto puede tener un impacto sin duda en las elecciones del próximo domingo. Esther, pues muchísimas gracias. Darina, muchísimas gracias a las dos por haber compartido su análisis aquí en Una Semana en el Mundo de France 24. Y hablando de fuerzas ultraconservadoras, como decíamos, se reunieron esta semana en Estados Unidos en este congreso de la CIPAC, donde pasaron varias cosas, además de los discursos. Veamos unas imágenes en que el ex asesor de Donald Trump, quien continúa siendo una persona cercana al presidente, hablamos de Steve Bannon, hizo este saludo mientras pedía unidad internacional de las fuerzas de ultraderecha. Enseguida lo van a ver ahí en sus pantallas. The only way that they win is we retreat, and we're not going to retreat, we're not going to surrender, we're not going to quit. Fight, fight, fight! Amen. The only way that they win is we retreat, and we're not going to retreat, we're not going to surrender, we're not going to quit. Fight, fight, fight! Amen. Bueno, precisamente ha habido ya Jordan Bardella, de la extrema derecha francesa Agrupación Nacional, que ha cancelado su discurso en esta convención, precisamente criticando, ¿no?, este saludo de Steve Bannon. Veamos otro momento que dio mucho de qué hablar en esta convención. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! Bien, María Paula, comentarios sobre estos momentos que hemos visto. Es pensar en qué momento cedimos espacios para que en convenciones, en las que incluso están tratando asuntos de política internacional o de derechos, se permitan saludos como este o performance que tienen que ver con una motosierra. Estábamos justamente hablando de Alemania, en donde ha habido un cuidado muy fuerte sobre los símbolos, sobre las svásticas, sobre el no tratar esto ni con superficialidad, ni permitir que se haga una alegoría, ni se pinten las paredes, ¿no? Por supuesto, hay una cuestión histórica distinta que atraviesa a la población alemana y no a la americana. Pero ¿en qué momento? Incluso nosotros desde los medios vemos esto y replicamos esto y nos hacemos las preguntas de por qué lo estamos viviendo y el impacto que este mensaje tiene. El saludo nazi es la segunda vez en un mes o en tal vez menos,
¿Y qué pasa si lo vamos a seguir haciendo? No en términos de los aplausos que puede recibir en un grupo de seguidores, sino lo que eso significa para las poblaciones como la población judía, para los debates sobre los discursos de odio. Hablábamos de desinformación en la discusión anterior, que ha sido uno de los reclamos que también hizo Zelensky a Trump, diciendo, bueno, esta es la era de la desinformación, esta es la era de lo simbólico, y en la que las redes sociales van a empezar a replicar esto sin cesar. Sí, Volodymyr Zelensky atribuyó la posición de Donald Trump respecto a la guerra en Ucrania a que vive en una burbuja, así lo dijo el presidente ucraniano, de desinformación, ¿no? María Paula, te pregunto también por el episodio de la motosierra, como bien señalas, en que Javier Milei, que hizo campaña antes de llegar a la presidencia de Argentina prometiendo recortar y adelgazar el Estado, le pasa el relevo, digamos, a Elon Musk, que tiene la misma misión en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación? Además, recordemos que Javier Milei está en el ojo del huracán por la acusación de que habría podido participar en una criptoestafa. Claro, le piden que sea responsable frente a los mensajes que da, y esa responsabilidad se extiende a lo que dices en Twitter, aunque lo borres, en X, aunque lo borres unos minutos después, el fuero que tienes, porque si lo pones tú en las redes y haces una recomendación, tienes que ser responsable por esas palabras, como por este acto simbólico del recorte económico o de ser quienes van a hacer un cambio. Para nosotros, como para los alemanes, el saludo recuerda un componente histórico muy, muy fuerte. En Colombia, por ejemplo, una motosierra tiene una connotación atroz, ¿no? En la política, una motosierra alude a todos en nuestro imaginario al paramilitarismo y a masacres y a dolor humano. Entonces, cuando uno ve esto en la política, dice, ¿no? ¿Cómo puede ser que lo estén rotando de esa manera? Por supuesto, el contexto es distinto, pero creo que hay también un intento de afinidad entre Argentina y su débil y complicada economía frente a lo que va a hacer o está haciendo ya Elon Musk con Estados Unidos en un contexto que es absolutamente distinto. ¿Y crees que finalmente le puede pasar factura a la imagen de Javier Milei este escándalo sobre la criptomoneda Libra que él promocionó en su cuenta personal? Como bien dices, a pesar de ser presidente, es el argumento que él da, ¿no?, para eximirse de responsabilidades políticas. Yo creo que sí, no solamente por las más de 40.000 personas que se vieron damnificadas, afectadas por haber apostado en esta suerte de estafa de criptomoneda, sino porque esta entrevista que hizo también, en la que evidentemente hay un acuerdo y le están siendo desde este medio y el periodista en la Casa Clarín muy suaves con las preguntas que han acordado previamente, pues lo dejan muy mal parado frente a la opinión pública. Y no han sido pocos los medios que han reparado en esto. Lamentablemente tenemos ahora mismo un problema de conexión con Marcelo, que sería ideal ahora mismo que nos pudiera dar su opinión al respecto, pero tenemos precisamente un fragmento de esta entrevista a la que hace referencia. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. Bien, dejamos este tema de lado a la espera de si va a tener más o menos consecuencias en Argentina, para cerrar con una imagen que publicó la cuenta oficial de la Casa Blanca en Instagram, en la red social, cuando se cumplía el primer mes de Donald Trump de retorno en el despacho Oval. Ahí lo ven, una portada que emula la de la revista Time, pero con este cambio de nombre y el texto "Larga vida al rey". Esto en referencia a cuando Donald Trump, que tiene Manhattan de fondo, eliminó la medida que había impuesto la gobernación de Nueva York de peajes para la entrada a la Gran Manzana para descongestionar el tráfico en Manhattan. María Paula, si bien el caso es particular, lo estamos hablando, hace referencia a esta cuestión, esta disputa con Nueva York, la imagen es... ¿qué? Para mí es una paradoja, porque "Long live the king" es la frase de Hamlet. Es cuando su tío mata al padre
y en el momento que lo mata le dice larga vida al rey, ¿no? Es un drama que tiene 6 muertos, una traición entre hermanos y un hijo loco. Entonces no hay nada que engrandecer a una figura que le digan larga vida al rey. Pues digamos que esta ha sido la imagen que ha querido promocionar oficialmente la Casa Blanca cuando, como decíamos, se ha cumplido el primer mes. Parece que haya sido mucho más por la cantidad de decisiones, ¿no?, que ha tomado Donald Trump. Veremos qué sucede en los próximos 3 años y 11 meses que tiene por delante el republicano al frente de la primera potencia mundial. Tal y como nos decía Darina, esto va a tener grandes impactos alrededor del mundo. María Paula, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Una Semana en el Mundo. A ustedes muchas gracias por la invitación. Como siempre, antes de terminar, el agradecimiento es también para todo el equipo técnico y de producción de France 24 y a ustedes por su atención. Enseguida regresamos. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité.